Pues empezamos ahora con la Reconquista, que es un tema muy interesante. En otras palabras, España está siendo sometida a muy graves tensiones disgregadoras y parte de la acción disgregadora parte muy importante, fundamental, consiste en la falsificación o el olvido de la historia de España. Así que asistimos hoy a una campaña muy intensa y subvencionada para borrar de la conciencia del pueblo español el conocimiento de su propio pasado. Y no solo en relación con la Guerra Civil y el franquismo, ¿no?, sino con toda la historia anterior y de modo muy importante precisamente sobre la Reconquista. Porque la Reconquista fue un proceso único hasta ahora en el mundo por el que se invirtió una invasión que aniquiló de pronto a una nación cristiana, culturalmente europea, de lengua latina y derecho básicamente romano, pues con otra nación llamada Al-Ándalus, de cultura africano-oriental, religión islámica, lengua árabe y derecho islámico o sharia, entre otras muchas cosas, diferencias, ¿no?, que ya hablaremos también de eso, porque fueron realmente dos mundos. La Reconquista y España. Es un libro que, como les decía antes, es muy bonito, contiene además un abundante material fotográfico y visual, consta de 500, un poquito más de 500 páginas. Y don Pío, cuéntenos un poco. Creo que voy a ser de los primeros españoles que lo tiene y seré, sin duda, de los primeros en leerlo. Regiones, ¿no? Pues bien, la Reconquista ha sido puesta en duda y ha sido alabado sin tasa Al-Ándalus sobre España, así que siguiendo el libro hablaremos en varias sesiones sobre estos asuntos, ¿no? Hay que decir que pese a que sobre la Reconquista, o sea, sobre la época de la Reconquista, la alta y baja Edad Media, como suele llamársele en España, hay muchos estudios, pero hay muy pocos que traten la época de manera sintética y clara, ¿no? Por eso me he molestado en exponer este libro, ¿no? Vamos a escribirlo. Bueno, hay que decir que la invasión islámica pues no fue la primera en la historia de la península ibérica que, por su situación geográfica, claro, pues cambió o estuvo muy cerca de cambiar el ámbito cultural europeo de la península para entrar en el ámbito cultural africano oriental. Pues lo mismo había ocurrido 10 siglos antes, durante las guerras entre Roma y Cartago. La península había quedado en el área de influencia de Cartago y de no haber vencido Roma en la Segunda Guerra Púnica sería muy otro el destino que hemos conocido. Y no solo de España, también de Europa, ¿no? De hecho, creo que usted le llamaba a esa guerra la guerra del destino. Sí, es la guerra del destino. Es una cosa a la que no se ha dado la importancia que ha tenido, o muy raramente, ¿no? Un historiador debe tratar de enfocar las cosas en su aspecto más general. Ya digo, de no ser por el Imperio Romano, España no habría llegado a existir. La España que conocemos sería otra cosa, no sabemos cuál, y es muy posible que España fuera hoy día muy parecido al Magreb, ¿no? Bueno, pues España, con la invasión árabe del año 711, desapareció, pero no del todo. Pronto surgieron en las regiones más inaccesibles del norte algunos reductos que reivindicaban la España anterior. Esto también habrá que explicarlo, ¿no? Porque algunos dicen que no reivindicaban nada, que era otra cosa. Y cerca de 8 siglos más tarde, pues los descendientes de aquellos rebeldes norteños tomaban Granada, último bastión islámico en Iberia. Después de tan larga pugna, pues que tuvo naturalmente muchos altibajos, muchas treguas y batallas, algún comercio y préstamos mutuos, no demasiados, la península pues volvió a llamarse España, como digo, con una cultura cristiana, latina y además inmersa con particularidades en la civilización eurooccidental. Las circunstancias de la lucha habían originado varios reinos cristianos, o más propiamente reinos españoles, porque cristianos los había por toda Europa. Y lo más probable habría sido que el fin del Islam hubiera dejado una dispersión en varios estados rivales, al modo de los Balcanes, ¿no? Eso era lo más probable, ¿no? Pero con la excepción de Portugal, la lucha culminó en unidad política, un resultado que era tan improbable como revelador. Improbable por las condiciones en que se fue desarrollando y revelador por la importancia que llegó a tener la reivindicación del reino hispanogodo, sin lo cual no se habría
llegado más que al otro, a una balcanización de la península, ¿no? Bueno, este dilatado proceso histórico se ha descrito con la palabra reconquista, que es empleada desde hace mucho y la sigue empleando pues autores españoles y extranjeros, como González Jiménez, Stanley Payne, Serafín Fanjul, Luis Suárez, Lomax. Este Lomax es inglés y casualmente creo que es el primero que ha escrito un trabajo de conjunto titulado La Reconquista. Es una cosa curiosa, ¿verdad? En fin, Luis Molina, Javier Esparza, José Antonio Maravall, en fin, podíamos seguir Langham y otros muchos, ¿no? Menéndez Pidal, etcétera, ¿no? Incluso García de Cortázar, pero solo desde el siglo XI. Bueno, pues sin embargo ha surgido desde principios del siglo XX versiones que negaban valor al término reconquista o al hecho que describe la palabra, tachándolo de mito. Por ejemplo, Ortega y Gasset escribió que un proceso tan largo no puede ser llamado reconquista, aunque no explica por qué su duración lo invalidaría. El hecho real es que se impuso al Andalus y luego volvió a ser España, ¿no? Esta tesis se puede relacionar con otra también de Ortega, que atribuía a España una historia enferma o anormal. Ortega decía muchas barbaridades, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Pues simplemente por hacer frases, le gustaba mucho hacer frases. Ignacio Olagüe, otro historiador, niega incluso la invasión islámica. Supone que una gran masa de españoles se habría convertido pacífica y espontáneamente al Islam, y otros insisten en que la realidad se limitó a la formación de varios reinos cristianos sin propósito común alguno, fuera de ocupar tierras moras ajenas, claro, ajenas a ellos, ¿no? La propia palabra España, entonces, solo tendría valor geográfico, al modo de río Danubio o de península de Kola, y no tendría valor cultural ni político. Los estudiosos marxistas Barbero y Vigil, en su libro Los orígenes sociales de la Reconquista, que hizo mucho ruido en su momento, pues han negado la Reconquista por haber partido de unas tierras que no estaban romanizadas ni cristianizadas, o que eran todavía tribales, aunque vienen a decir, posteriormente se utilizara el recuerdo de los visigodos como justificación ideológica y como fuente de legitimidad fraudulenta, claro, desde ese punto de vista, de una expansión desde el norte hacia el sur. Recientemente, un catedrático, un tal J. Peña, ha tachado la Reconquista de mito, ya desde la misma palabra, dice, pues solo se habría utilizado desde el siglo XIX, según él, para legitimar la ideología de una nación, España, que antes sería inexistente. Actualmente hay gente que dice que España no existe hasta la Constitución del 78 o la del 12, cada uno dice lo que... En el mejor de los casos, la Pepa, efectivamente. Sí. Y por ejemplo, Peña critica a Sánchez Albornoz por decir que Pelayo empezó a fundar la nación española, cuando, según Peña, no existía entonces la noción de España como unidad política y menos como noción de patria. Luego, para colmo de males, según estos señores, Franco habría utilizado el término nefando, lo que acababa de desacreditarlo para Peña y otros, ¿no? En suma, la Reconquista habría sido una invención nacionalista y hasta incluso franquista. Ahora un político ha dicho que don Pelayo era franquista. Efectivamente, literalmente lo ha dicho. Un político, de nombre Carles Bustos, creo recordar, un senador de Compromís. Senador. Bueno, este es el nivel de los... Pero esto que dice el tal Peña, don Pío, de que antes del 19 no se refería nadie a este proceso como reconquista, ¿esto es cierto? Eso es cierto, pero no significa nada. Antes del siglo XVII, final del siglo XVII, nadie hablaba de la Edad Media como Edad Media. Y cuando se habla de la Guerra de los 30 años, no se hablaba en eso. Lo que se hablaba era algo así como de recomposición o restitución. Era otra palabra. Pero reconquista ya veremos por qué es más adecuada. Define mucho mejor el proceso. En fin, según él, reconquista habría sido una invención nacionalista y hasta actualmente franquista, como digo, dice, sin utilidad alguna para analizar el pasado medieval. Dice él, es hora de que le confinemos al lugar que le corresponde, al rincón de los fósiles culturales donde duermen los mitos gastados, el sueño de sus mejores o más inquietantes recuerdos. Es claro que para Peña se trata de un recuerdo inquietante, ¿no? Bueno, pues ideas parecidas gozan de predicamento en medios intelectuales y políticos desde hace años,
y las citas podría multiplicarse. Bueno, los rebuscamientos son interminables, como la eliminación de los estados cristianos e hispánicos por, dice alguno, sociedades tributario-mercantiles, sería al-Ándalus, y tributario-feudales, que serían los reinos cristianos. Así lo sostiene un tal Pastor de Toñeri. Otros diluyen el rasgo puramente hispánico, subsumiéndolo en una supuesta expansión de Europa en el escenario español. Eso lo dice García de Cortázar, desde el siglo XI, claro. Con lo cual lo equipara a movimientos como las Cruzadas y otros, que según él se deben a una, cito, dinámica de crecimiento demográfico, económico, técnico y cultural de Europa. Así. Casualmente, la mayoría de estas expansiones, empezando por las Cruzadas, fracasaron en gran medida, al revés que en España, y tienen poco en común las luchas contra paganos del este o la conversión de los vikingos con la lucha contra el Islam en España, porque al revés que en el otro extremo del Mediterráneo, en España terminó venciendo la lucha contra el Islam. Y todas esas vanas lucubraciones coloreadas, como de costumbre, por pretensiones científicas. Hay que decir que la Universidad Española está muy mal. Hay excepciones, pero en general está muy mal. Además, son estos los que expulsan a los que son más serios, ¿no? Como pasa en la política, parece que los más golfos expulsan a los más serios, ¿no? Una selección negativa. Una selección negativa. Bueno, pues, por asombroso que suene, un origen de la negación de la Reconquista se encuentra en Menéndez Pelayo. Quizá Ortega sacó de él la idea, aunque nunca la cita, ¿no? Según expone Linehan, un historiador inglés, sobre todo de cuestiones eclesiásticas, muy importante, lo expone en su libro Historia e historiadores de la España medieval. Pues según Menéndez Pelayo, aquella larga lucha no habría sido, digamos, una vaga aspiración a un fin remoto, sino un continuo batallar por la posesión de realidades concretas. Quizá fue un despiste en la obra del gran polígrafo Menéndez Pelayo. Nadie es perfecto. Qué extraño, ¿no? Eso. Bueno, es extraño porque en aquel tiempo había una manía de revisar falsificando la historia, y porque Menéndez Pelayo no se basa en documentación como se basa, por ejemplo, Álvarez Albornoz, ¿no? Va a ser una documentación muy precisa que luego quieren olvidar, ¿no? Sánchez Albornoz. Sí. Sánchez Albornoz es muy serio. El holandés Dosy, que también otro historiador de Al-Ándalus sobre todo, pues remachó la idea. Decía: un caballero español de la Edad Media no luchaba por su país ni por su religión. Luchaba, como el Cid, por conseguir algo que comer, ya fuera bajo el mando de un príncipe cristiano o musulmán. Esto es una tontería enorme, pero se dice con la mayor naturalidad. Ya hablaremos del Cid y estas cosas, ¿no? Y aparte de que esto es también una tontería, porque los caballeros solían tener posesiones que les quitaban el hambre, no tenían que luchar demasiado por comer, y serían muy estúpidos si en tales condiciones arriesgasen la vida por tener un poco más de comida innecesaria, ¿no? Los hechos comprobadísimos son que, de entre los altibajos y alternativas de la lucha, la idea del reino hispano-gótico no dejó nunca de estar presente, que los caballeros y no caballeros se consideraban radicalmente cristianos, que señalaron, aunque a veces lucharan, porque ya veremos, fue una lucha muy compleja, ¿no? Y que además terminó como terminó. Y señalaron las dos cosas, como cristianos y pues como o sea, cuando no las dieron por obvias, ¿no? Desde las primeras crónicas hasta don Juan Manuel y los Reyes Católicos, que hablan claramente que se trataba de recobrar la España destruida por los musulmanes. Lo dicen muy claramente. Desde el principio se habla así, ¿no? Estos datos incuestionables pues no pesan nada para muchos autores, al lado de la anécdota de que un caballero como el Cid se viera forzado ocasionalmente, por las circunstancias, a servir a algún reyezuelo musulmán, o que lo hicieran otros por traición. La traición, porque hubo traición, claro. La traición por razones económicas o de poder es parte de la historia de todos los países y fue clave en la caída del Reino de Toledo, ¿no? A manos de los musulmanes. Quizá este desprecio por los hechos comprobados
pues partan de la propia consideración de sus autores, los cuales pues escriben de historia simplemente por alguna realidad concreta, como ganar algún dinero o prestigio dando la campanada, y no por amor a algo tan difícil de asir como la verdad, o simplemente por aclarar algo real. O sea, es una plaga, ¿no?, este tipo de autores. En fin, descartando ocurrencias puramente especulativas como las de Olagüe, y tiene seguidores tan pintorescos como González Ferrín, o los supuestos de Barbero y Vigil, que fueron demolidos a conciencia por Sánchez Albornoz, y sin embargo muchos centros siguieron. ¿Por qué? Pues porque estaba de moda el marxismo, entonces estos eran marxistas, Sánchez Albornoz no. Por consiguiente, tenían razón Barbero y Vigil, ¿no? En fin, la cuestión es, ¿el término Reconquista resulta adecuado para definir el proceso histórico aludido? Bueno, los hechos indiscutibles son, como ya señalamos, que antes de la invasión árabe, la península estaba ocupada por un Estado europeo, cristiano, latino, algo germanizado, etc., llamado Hispania o Spania, es decir, España, que por un tiempo fue sustituido por otro radicalmente distinto, que era Al-Ándalus, que finalmente Al-Ándalus fue expulsado por unos reinos que se decían españoles, y reivindicaban con más o menos fuerza el reino hispano-godo anterior, que con la sola excepción de Portugal los diversos estados se reunificaron finalmente, y que el proceso que sustituyó a España por Al-Ándalus y a la inversa se dirimió ante todo por las armas. Cierta opinión historiográfica, esto es una reconquista, clarísimamente, cierta opinión historiográfica concede poca importancia a las guerras, suponiéndolas sucesos estridentes y episódicos frente a los procesos económicos, institucionales e ideológicos que les parecen más consistentes y significativos. Pero basta echar un vistazo al propio siglo XX para comprobar cómo las guerras han volatilizado los imperios alemán, otomano, ruso, austrohúngaro, italiano, chino, francés, indirectamente el inglés, cómo han provocado tremendas crisis ideológicas, sistemas comunistas sin precedente histórico, cambios profundos de concepciones políticas y económicas y de fronteras, o expulsado a Europa de su primacía política, militar y cultural alcanzado durante siglos. Las guerras tienen su importancia, ¿no? Las guerras no son el único elemento explicativo de la historia, claro está, pero han tenido casi siempre una incidencia sustancial y no pocas veces decisiva en la biografía de la humanidad. Ya decimos que si en la Segunda Guerra Púnica la historia de España no habría sido como es, ni la de Europa, ¿no? Y la Reconquista fue ante todo un fenómeno bélico, tanto en los actos como en los espíritus. Precisamente, como ya veremos, don Juan Manuel y otros decían que los españoles luchaban día y noche contra los musulmanes. Esto no es cierto. Espiritualmente sí, es decir, la actitud era de luchar día y noche contra los musulmanes, pero claro, había treguas, había cambios de alianzas, había de todo. Pero en conjunto la visión que orientaba y que permitió llegar a la reconstitución de España pues fue esa. Así que hay que decir que el término Reconquista describe perfectamente bien el proceso, se inventara cuando se inventara. Es mejor que los anteriores de reconstitución o reposición, ¿no? Que se haya empleado antes o después, ya digo, no es relevante. Ya digo, nadie habló de la guerra a los 100 años mientras tenía lugar. Ni de las guerras carlistas, eran guerras civiles hasta el siglo XX. Sí, exactamente, ¿no? Una cosa es el hecho mismo y otra cosa el nombre que se le ponga, y muchas veces el nombre es muy posterior al hecho, ¿no? Ni se llamó la Edad Media, con la diferencia de que Edad Media es un término absurdo, porque todas las edades son medias y antiguas en relación con otras, y contemporáneas o modernas para ellas mismas. Es una terminología que yo ya en Nueva Historia de España, y aquí de nuevo, señalo que no debe emplearse, debe buscarse otras formas, porque además muchísimos autores las emplean no ya como descripción de la historia de Europa, sino de la historia del mundo. La Edad Antigua puede ocupar a los sumerios, los egipcios, puede ocupar todo, ¿no? Y claro, esto es una cosa completamente irreal, ¿no? Y, en fin, evidentemente podríamos sustituir Reconquista por recristianización, por relatinización, por reeuropeización o por el tradicional que era restauración. Estos no serían falsos, claro, pero serían menos adecuados y menos expresivos porque omiten
esencial carácter militar, subtendido por la repoblación, porque la repoblación fue muy importante en la Reconquista, y lo que ocurría es que la victoria de los reinos españoles, y finalmente de España, pues entrañaba la desaparición de Al-Ándalus, y viceversa. El mantenimiento de Al-Ándalus entrañaba la desaparición de España. Los debates, yo creo, sobre estas cuestiones creo que son típicamente bizantinos, señal también de la situación intelectualmente poco boyante de nuestra universidad. En relación con esto yo señalo una diferencia de concepto entre tensión y antagonismo. Tensión podemos decir que son relaciones entre elementos que son al mismo tiempo opuestos y complementarios. Antagonismo es cuando una cosa excluye a la otra. O sea, las relaciones entre los estados cristianos, que tuvieron muchas luchas internas, Eso fue un ejemplo de tensión. Tensión. La lucha entre Al-Ándalus y España fue de antagonismo, ¿no? Exclusión. Hay también otra versión, según la cual España se construyó en esos siglos, dejando aparte, o como si no tuvieran importancia, los anteriores periodos romano e hispano-godo. Esto es una pretensión chocante para un historiador, ¿no? Pero la sostienen muchos profesores, ¿no? En tal caso tampoco valdría el término reconquista, sino algo así como construcción nacional, ya que lo anterior no habría tenido relevancia, ¿no? ¿Y usted qué dice a eso? Bueno, la idea parte de Américo Castro, que asegura que los peninsulares romanizados, cristianizados e hispanogodos anteriores a la invasión árabe no tendrían nada de españoles. A pesar de que hoy hablamos un derivado del latín, el derecho es de base romana, la mayoría se sigue considerando católica y el país se inscribe sin duda en la civilización europea. O sea, como antes del Islam. Pero es igual. Hay un grado de arbitrariedad en cuestiones fundamentales que a veces deja a uno un poco asombrado, ¿no? Porque, claro, la historia se compone de miles de detalles que a menudo son contradictorios. Si usted se centra en algunos y olvida a los demás y olvida el conjunto, pues claro, puede llegar a las conclusiones más variopintas, ¿no? Como decía Huizinga, en la historia se encuentra de todo. Pero aunque en la Reconquista encontramos, como digo, traiciones, pactos, cambios de aquí y de allá, el hecho real es que el empuje general queda marcado por la forma en que terminó. La forma en que terminó fue esa. Fue la reconstitución de una nación española. ¿Verdad? Bueno, pues Castro, ya digo, decir que no eran españoles los anteriores a los musulmanes, pues es absurdo, ¿no? Eran básicamente la base de su cultura la misma que la que vino después y la que tenemos hoy. Bueno, Castro imaginó una España de las tres culturas, musulmana, judía y cristiana, que habrían vivido en fructífera tolerancia mutua, aunque con encontronazos, y la Reconquista, si se la quisiera llamar así, pues habría sido un fenómeno negativo en que la convivencia habría sido destruida por las armas cristianas, es decir, por el grupo social más fuerte, pero también el más atrasado, el más fanático y el más inculto, según ellos, ¿no? Porque todo esto va acompañado de un elogio tremendo de Al-Ándalus, ¿no? Es obvio que Castro partía de unos conocimientos parciales y mediocres, tanto sobre la Reconquista, eso se lo reprochó y se lo demostró Sánchez Albornoz, como sobre otros países europeos próximos, en los que podría encontrar ejemplos de cainismo, porque él decía que de ahí venía el cainismo español. Otra de esas estupideces, pero que calan aquí, y la dicen profesores y gente que supone que son cultos y que saben de qué hablan, ¿no? Bueno, él decía que el origen del cainismo y guerra civilismo españoles estaba en la Reconquista. Y vamos a ver, mire usted los países de entorno para ver ejemplos de guerra civilismo y cainismo. Y mire usted la historia de España. Después, al terminar la Reconquista, durante 3 siglos, España fue el país probablemente internamente más estable y con menos cainismo y menos guerra civilismo de toda Europa. ¿Es así? O sea, pero aquí hay esa especie de ese provincianismo, ¿no?, que plantea a España como si estuviera al margen del resto de los demás países.
Y esa expresión, esto solo pasa en este país. Esto pasa en todos los países. En unas épocas más, en otras menos, en unos momentos más, otros menos, etcétera, ¿no? Pero el guerra civilismo español es del siglo XIX. Antes no hubo guerra civilismo. Hubo algunos problemas, pero de mucha menor importancia que los que tenían, por ejemplo, Francia o Alemania, etcétera. No hay más que ver que Alemania e Italia solo se han podido constituir como naciones en el siglo XIX. En el siglo XIX, muy avanzado, en 1870, muy avanzado el siglo XIX. Bueno, también Sánchez Albornoz, con un cierto exceso patriótico y con sus tesis sobre una herencia temperamental española, una tesis un poco evanescente, pues cae en el oxímoron de hablar de una España musulmana, que no sería mejor que hablar de un al-Ándalus cristiano. Eso no tiene sentido desde el punto de vista histórico, político y cultural, ¿no? Y recoge además la idea de una reconquista necesaria, pero un tanto perjudicial. La invasión musulmana habría quebrado la dinámica interna de España, esto es verdad, y la necesidad de luchar contra ella habría originado un retraso con respecto a Europa. Esto es otra tontería. Una gran parte de Europa estaba retrasada con respecto a otra parte y según las épocas, ¿no? Eso cambiaba mucho de una época a otra. Él decía que eso había creado en España una superexcitación guerrera y una hipertrofia de la clerecía. Eso lo explicaba en una conferencia en Praga en 1928. Y yo creo que ahí se nota la impronta de Ortega, que atribuye a España una historia anormal, suponiendo que en el resto de Europa occidental era una historia normal. ¿Qué es eso de una historia normal? Cada país de Europa tiene su historia que de normal no tiene nada en general, ¿no? Su base común de todas era el cristianismo. Eso en el libro sobre Europa he hablado de ello. Hay un problema aquí muy serio y es el europeísmo. España es un país tremendamente europeísta y sin embargo no se sabe casi nada de Europa. Observe que Ortega y todos aquellos europeístas no escribieron un solo estudio mínimamente serio sobre Europa. Eran unos provincianos totales. Para ellos, Europa era una especie de palabra mágica, como ahora es la palabra democracia para estos partidos, todos son demócratas, desde la ETA, Podemos, a PP, ¿no? Pues todo eso, Europa, ya digo, una palabra mágica de la que no sabían nada, pero que les servía sobre todo para declarar cosas como que la historia de España era anormal. Bueno, pues el nivel intelectual de estos señores que tanto han influido, pues, en fin, yo creo que queda de relieve en estas anormalidades, vamos a decir. Luego, pues se cambió un poco el registro, hablando el propio Sánchez Albornoz, hablando de una ruptura en la evolución natural de la sociedad española. En la historia no es natural, la historia de los países no es natural. Tiene giros y brusquedades en todos los países, ¿no? Todos los países han sufrido quiebras y rupturas a lo largo de su pasado y lo seguirán sufriendo además. Y una particular de España pues fue, que es muy particular evidentemente, la larga lucha contra el Islam, que por lo demás prosiguió después de la Reconquista, prosiguió de mucho tiempo, no solo en defensa propia, sino en defensa de la cultura europea contra el expansionismo turco. O sea que es una cosa histórica muy básica, ¿no? No hay que olvidar también que para los musulmanes al-Ándalus sigue siendo un recuerdo muy vivo, no es una cosa que bueno, pasó y se acabó, no. Bueno, un tema relacionado es el legado del reino hispano-godo de Toledo, que fue destruido por los invasores. Como sabemos, la Reconquista se hizo invocando aquel reino y tratando de establecer una continuidad y la legitimidad con él. Y entonces muchos dicen, sí, pero fue una idea tardía y con propósitos oportunistas. Eso lo dicen algunos, ¿no? Ciertamente, la identificación con los godos solo aparece documentada en la Crónica albeldense, donde le es atribuida a Alfonso II, casi un siglo después del comienzo de la resistencia asturiana en Covadonga. Si hubo crónicas anteriores, se han perdido, por lo que hay más de un siglo y medio del que apenas nos han llegado fuentes escritas. Este vacío pues permite cualquier especulación
que se puede sustentar en conjeturas más o menos lógicas o más o menos acordes con la ideología del autor, ¿no? Así sostienen muchos que ni Pelayo ni sus rebeldes tenían relación con el reino hispanogodo, cuya memoria incluso habría desaparecido en los pocos años que median entre la reconquista islámica y Covadonga, o atribuyen la rebelión a causas económicas, como los impuestos, o la asimilan a las tradicionales correrías de saqueo de los Astures, que en realidad habían terminado en tiempos del emperador romano Augusto, muchos siglos antes. Estas explicaciones son muy traídas por los pelos, pero como han señalado Armando Vesga o Yves Bonas, que es un historiador francés, en su estudio sobre las crónicas asturianas de finales del siglo IX, tuvo que haber una emigración de nobles visigodos a Asturias desde los primeros momentos. Los nombres de los monarcas y el modo de elegirlos son típicamente godos, y la vinculación de Pelayo a la nobleza de Toledo es mucho más probable que la historia de un caudillo local ajeno a romanos y godos. O sea, hay que basarse, cuando no hay documentos, nos basamos en probabilidades y en los resultados, es decir... ¿En cómo acabó la historia? En cómo acabó la historia, bueno, ¿no? Yo he llegado a leer incluso, don Pío, que sencillamente no existió Pelayo. Ah, sí, también. Niegan incluso su ni propia Covadonga, existencia. ni nada. O sea, que, sí. No sé. Pero están las crónicas musulmanas, están las crónicas cristianas. ¿Por qué? Pues porque quieren negarlo y entonces inventan, se agarran a especulaciones, según una especulación montan otra y así sale, ¿no? Esto es importante porque es parte de lo que decía al principio, de estas fuerzas disgregadoras que están empeñadas en acabar con España, que lo estamos viendo hoy día, ¿no? Muy claramente, ¿no? Y entonces uno de sus métodos es negar que España existiera. Lo tienen delante de sus ojos, ven lo que es la cultura española, ven que España, por ejemplo, esto en un libro de diversos autores ingleses, venía a decir que nada, que España era una especie de país sin ninguna cohesión interna, ni que... Y yo decía, bueno, vamos a ver, en una crítica que dice, vamos a ver, esto lo decía ¿cómo se llama? Uno muy famoso, que además ha sido maestro de historiadores españoles, fíjese usted. ¿Gabriel Jackson? No, es inglés. Bueno, soy terrible para los nombres, en fin. En todo caso, yo le decía, mire usted, Gran Bretaña ha cambiado de manera fundamental sus fronteras en pleno siglo XX. Y las ha expandido y las ha con la independencia de Irlanda. España es el país europeo que tiene unas fronteras más antiguas, que apenas han variado con muy poco desde el siglo XVI. Entonces, ¿cómo es que España es un país tan endeble, tan internamente insignificante, ¿no? O sea, entonces los demás países europeos, ¿cómo serán? En el conjunto de Europa las fronteras han cambiado de una manera brutal a lo largo de estos siglos, ¿no? Y en el siglo XX, vamos, no hay más que ver lo que eran las fronteras antes de la Primera Guerra Mundial o antes de la Segunda. Bueno, pues España, les guste o no, se mantiene. No sé si es cierta la frase atribuida a Bismarck, que España es el país más resistente del mundo porque los propios españoles se han empeñado en destruirla y no lo han conseguido. Bueno, se han empeñado en destruirla desde el siglo XIX, antes no. En fin. Don Pío, vamos a continuar con este asunto de la reconquista de España. Sospecho que durante varias sesiones, y yo que lo celebro, porque me interesa muchísimo este asunto, porque creo que es fundamental para entender la España de hoy. Por último, una cita a la que usted ha aludido en innumerables ocasiones en diferentes textos que yo lo he leído, de una persona que quizás sea una de las personas más influyentes desde el punto de vista de la comunicación y la cultura, la presunta cultura en la España del siglo XX y del siglo XXI. Una cita que venía a decir algo así como criticaba la Reconquista y la llamaba insidiosa Reconquista. Hombre, Cebrián. Juan Luis Cebrián. Juan Luis Cebrián. Supongo que aborda también este asunto de la insidiosa Reconquista. Sí. Bueno, este es un necio radical como tantos otros, ¿no? Por cierto, pero muy influyente. Sí, muy influyente. Otro influyente es el autor inglés que decía, que ahora me acuerdo el nombre, es Raymond Carr. Raymond Carr. Bueno, le he dedicado algunos artículos y algunos comentarios, ¿no?